Estimados amigos y hermanos, bienvenidos a su programa La Gracia Revelada. Para nosotros es un grato placer poder contar con su audiencia en un estudio más de la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hemos estado tratando en estos estudios temas escatológicos, la escatología, y hemos dicho que nos adherimos a la escatología consumada y hemos estado viendo, vimos la tercera parte de el día grande de Jehová y cómo ese día grande de Jehová culminó con un juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Las escrituras enseñan que cuando el pueblo del antiguo pacto fuera juzgado por haber violado el antiguo pacto, como se estaba estipulado en la ley de Moisés, específicamente en Deuteronomio capítulo 28 y Levítico capítulo 26, que por haber violado el pacto, que por violar el pacto vendrían juicios sobre el pueblo que debía cumplir ese pacto que Dios realizó con ellos. Y las escrituras en el Nuevo Testamento enseñan entonces que cuando ese pacto culminara con el juicio debido, entonces se introduciría la era del Mesías. Se introduciría la era del reinado eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver en las escrituras que cuando Jesucristo inició su ministerio, Él estaba predicando acerca del reino de los cielos. Vamos al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, nos dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús entonces inicia su ministerio cuando básicamente Juan el Bautista termina el de él. Juan estaba encarcelado y el mensaje de Jesucristo era que el tiempo del reino de Dios se había cumplido, que creyeran al evangelio y se arrepintieran. Cuando leemos este mensaje, encontramos que Jesús no da ninguna explicación de lo que es el reino de Dios. Él simplemente llama a su audiencia a creer en el evangelio porque el reino de los cielos se había acercado, pero no le explica en qué consistía el reino de los cielos. Eso nos da a nosotros una evidencia clara de que el concepto de que vendría el reino de Dios era común, era popular y era bien entendido en el pueblo de Israel. La razón por qué no había que explicar lo que es el reino de Dios es porque las profecías del Antiguo Testamento, muchas de ellas hablaban de un reinado eterno del Mesías. Es decir, el Antiguo Testamento contiene profecías acerca del reino de los cielos establecido en la tierra. Y vamos a ver algunos versículos, algunas profecías en el Antiguo Testamento. Vayamos primeramente al libro del profeta Isaías. Isaías, en el capítulo 9, hay una profecía acerca del nacimiento de Jesucristo y dice que sería para ser rey. Versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O más bien vamos a decir, todo cristiano que ha leído la Biblia, cristiano que tiene ya un tiempo en este camino, pues conoce ese texto donde se anuncia el nacimiento. Ese texto nos dice, entre otras cosas, que el nacimiento de Jesucristo sería el nacimiento de un niño que sería llamado Dios fuerte, Padre eterno. O sea, está hablando de su divinidad. Pero dice que el principado estaría sobre su hombro. Es decir, el principado significa el gobierno. Él tendría la autoridad y la responsabilidad de gobernar. Y hay varios textos más en las Escrituras que nos hablan de la responsabilidad de Jesucristo sobre tener un gobierno.
Y aquí nos dice entonces que ese gobierno sería sin fin y sería un reino de paz. Pero también el capítulo 11 de Isaías, versículos 1 hasta el 5 nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad a los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces está hablando del reinado de Jesucristo, que sería un reinado de justicia. Pero en el capítulo 32 de Isaías vuelve a mencionar a Jesucristo como rey prometido en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 32 nos dice en el versículo 1 de Isaías capítulo 32: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyo de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y entonces en el versículo 15 al 17: hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil se ha estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Verso 17: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia reposo y seguridad para siempre. O sea, otro texto que nos confirma que Jesucristo como rey tiene una justicia eterna. Entonces dice ahí que el efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia reposo y seguridad para siempre. O sea, los que hemos creído en Jesucristo y nos hemos sometido a su señorío, estamos seguros para siempre. La obra de Jesucristo, su muerte y su gobierno nos reconcilia con Dios y nos mantiene reconciliados. O sea, es un texto más que prueba que la salvación no se puede perder. Un cristiano no se puede perder. Hay gente que puede decir, bueno, pero si se descarría, si... No, la Biblia dice que Dios nos mantiene, que Dios nos guarda. Él mismo dijo en Jeremías 32:40 que en el nuevo pacto Él pondría su temor en el corazón de sus siervos para que no se aparten de Él. Pero ese no es el tema que estamos tratando sobre la seguridad de salvación, pero está implícito ahí lo explica, de Jesucristo como Rey. Y en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 23, también se anunció el reinado de Jesucristo. Capítulo 23 del profeta Jeremías, versículo 5 y versículo 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y el texto final que vamos a leer del Antiguo Testamento es en Daniel capítulo 7. Profeta Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14 nos dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces aquí vemos que Jesucristo viene en las nubes del cielo, no a la tierra, sino del anciano de día, que es una visión del Padre, y le fue dado la autoridad de gobernar la tierra. Cuando Jesucristo resucitó, en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, le dijo: tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Ahora, estamos viendo entonces esos textos que nos muestran que en el Antiguo Testamento se anunciaba la venida del Mesías para reinar. Y en el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo viene predicando que ese tiempo que estaba estipulado en el Antiguo Testamento ya se había cumplido
y que el tiempo del reino de Dios se había acercado. ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, pues vamos a ver en el Nuevo Testamento, ahora en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, el anuncio que le hizo el ángel a la Virgen María. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 30, Lucas 1:30 hasta el 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está citando ahí a Isaías capítulo 9, versículo 7. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir que Cristo es Rey? Porque las Escrituras dicen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que Dios es Rey eterno, que siempre ha sido Rey. Las Escrituras dicen que Dios siempre ha sido Rey. Bueno, el reino de Jesucristo, vamos a decir que tiene dos implicaciones importantes. Número uno, que ya Satanás y los demonios, los ángeles caídos, los principados, las autoridades espirituales que estaban con él, ya no tendrían poder en este mundo. Las Escrituras dicen que Satanás, Lucifer, era el príncipe de este mundo. Y así como Jesucristo estaba anunciando que su reino había venido, se había acercado, también anunció que la caída del príncipe de este mundo había llegado también. En San Juan capítulo 12, versículo 31, Jesucristo anunció la caída de Satán, del príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. El príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuera levantado de la tierra, todo atraeré a mí mismo. Entonces, sería echado fuera, significa que le quitarían su dominio, que le quitarían su autoridad. Ya no sería el príncipe de este mundo. Y en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, también dice, en el versículo 9 nos dice, bueno, vamos a leer desde el 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuando no creen en mí. Ahora en el 10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces está claro que cuando viniera el reino de Jesucristo, ya el principado de Satanás caería. Hay gente que siguen creyendo que Satanás tiene algún poder en este mundo. Que Satanás gobierna y que Satanás es el gobierno de este mundo. No. Las Escrituras dicen en el Salmo capítulo 2 que Dios le prometió a Jesucristo el gobierno de todas las naciones. Y vemos que en la tentación, Satán le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo. Y Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque solamente a Dios se debe adorar. Porque Satanás tenía control y dominio de los reinos de este mundo. Pero, más adelante nosotros vemos en Apocalipsis 11, versículo 15 al 19, que lo vamos a leer más adelante, que los reinos del mundo pasaron a ser de Cristo. Y en Hebreos capítulo 2, vamos a leer ese texto de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 dice que Jesucristo vino a quitarle el imperio a Satanás, o sea, el poder, el dominio, el gobierno. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, los textos que nosotros vemos ahí, y muchos más que hay en el Nuevo Testamento, dicen claramente que el reinado de Jesucristo pondría fin al reinado de Satanás. Por eso en Apocalipsis 12 vemos que Satanás cae del cielo. Pero en el sentido de que cae del cielo quiere decir que pierde su autoridad, que pierde su dominio sobre este mundo, como Apocalipsis
11 lo explica, que los reinos del mundo pasaron a ser de nuestro Señor y de su Cristo. El verdadero rey del universo es Jesucristo. Fue el rey nombrado. Ahora, el reinado de Jesucristo no es como mucha gente se lo imagina. Un reino que trae cambios físicos. Un reino que hace que los animales que son feroces se vuelvan mansos. No. Es un reino de naturaleza espiritual. Si el reino de Jesucristo fuera naturaleza física, entonces no se necesitaría nacer de nuevo para verlo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque es un reino de naturaleza espiritual. Y en Lucas capítulo 17, cuando le preguntaron a Jesucristo cuándo vendría el reino de Dios, Lucas, Evangelio según San Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. O sea, es un reino espiritual. No lo podían ver, pero podían ver a Jesucristo físicamente porque en esa ocasión él estaba manifestándose en carne. Pero era de naturaleza espiritual. Él dijo, no van a decir está allí o está aquí. O sea, no lo van a observar con los ojos físicos, porque es un reino de naturaleza espiritual. Y cuando él fue, lo llevaron delante de Pilato, Pilato le dijo, ¿eres tu rey? Él dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado, pero mi reino no es de este mundo. Y yo nací para ser rey, pero no de un reino de este mundo. Es decir, el reino de Jesucristo es de naturaleza espiritual. El reino de Jesucristo trae cambio específicamente en los hombres, en la conducta de los hombres, porque cuando entramos al reino de Dios somos transformados y nuestra conducta cambia. Pero la naturaleza la Biblia no dice que habría cambio en la naturaleza con la manifestación o con la venida del reino de Jesucristo. Bueno, el Nuevo Testamento está lleno de versículos que muestran que Jesucristo y los apóstoles, su mensaje era la predicación del reino de los cielos. Ahora, Jesucristo dijo que su presencia en la tierra, echando fuera a los demonios, era una evidencia de que su reino había llegado. Vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 12. San Mateo, Evangelio según San Mateo capítulo 12. Leemos desde el versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Beelzebub, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Este mundo gobernado por Satanás como príncipe era la casa de Satanás. Y el hombre más fuerte, que Jesucristo, vino y penetró en el territorio donde Satanás gobernaba. Y entonces estaba libertando a las personas, estaba sacando los demonios de la gente, como evidencia de que un poder más grande había llegado. En Lucas capítulo 13, que no lo vamos a leer, dice que Jesucristo sanó a una mujer que andaba encorvada. Y él dijo, esta mujer había estado atada por Satanás 18 años. Y había que liberarla en el día de reposo. Entonces, es claro que el echar fuera los demonios por parte de Jesucristo era una evidencia de que su reino había llegado. De que el poder de Satanás estaba siendo quebrantado. Y de que el poder de Jesucristo se estaba evidenciando. Y así se estaba quedando demostrado que Jesucristo era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, porque estaba haciendo las obras que se anunciaban allí. Ahora, así como Jesucristo anunció que su reino estaba presente en la persona de él, también él anunció que su reino vendría. De manera paradójica, vamos a explicar por qué aquí en Mateo capítulo 28, capítulo 12, versículo 28 dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios, pero en Lucas 22, 18 dice que el reino de Dios vendría. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 17 y 18 dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Bueno, pero entonces, ¿cómo es el asunto? Porque si él dijo,
en Mateo que el reino había llegado, ahora dice que el reino de Dios vendrá. Bueno, cuando Jesucristo estaba echando fuera a los demonios, cuando Jesucristo se manifestó en carne en este mundo, el reino, o más bien cuando él tuvo su ministerio, cuando él comenzó su ministerio, el reino de Dios inició en su etapa inaugural. Ahí dio inicio al reino de Dios, pero el reino de Dios tendría que llegar a una etapa de consumación. Esa era la etapa inicial. Pero las escrituras también muestran que él se iba a ir. Porque él en ese momento era el rey nombrado. Pero las escrituras muestran que él tenía que ser coronado en el cielo y ungido en el cielo como rey. Entonces, como la escena que vimos en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, eso tenía que cumplirse en el cielo. Entonces, cuando él fuera entronado en el cielo como rey del universo, luego se manifestaría nuevamente en la tierra, trayendo juicio sobre sus enemigos y liberando a su pueblo. Y esa era la evidencia de que él había sido entronado en el cielo. Entonces ahí el reino habría llegado en su etapa de consumación. Veamos Lucas capítulo 19. Vamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, donde Jesús explica a sus discípulos que ese reino en su etapa de consumación tendría un tiempo más adelante. Versículo 11 en adelante nos dice, hasta el 14 por lo menos. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Versículo 11, Lucas 19. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. En esta parábola Jesucristo le explica a sus discípulos que la manifestación del reino de Dios no sería inmediatamente. Ahora es importante aclarar algo también. Y es que los judíos del tiempo de Jesucristo, en su gran mayoría, malinterpretaron el mensaje del reino de los cielos. Por eso fue que Jesucristo le explicó a Nicodemos que era necesario nacer de nuevo, para que no esperara un reino de naturaleza física. Sabemos que los judíos estaban esperando un rey que le libertara del poder opresor que estaba sobre ellos. De hecho, cuando leemos Lucas 24, 2 discípulos que iban camino a Emaús, y Jesús se encontró con ellos y no se les reveló sino más adelante, ellos decían, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es decir, ellos estaban esperando que Jesucristo se manifestara como rey y que lo libertara del poder opresor de los romanos. Por eso cuando Él multiplicó los panes, leemos en San Juan capítulo 6, que inmediatamente ellos pensaron hacerlo rey. Y Jesús, sabiéndolo, le dijo a los discípulos que se embarcaran y se fueran, y Él se fue a la montaña a orar. Porque el reino de Jesucristo no era un reino de naturaleza física, no vendría a libertarlo del poder opresor de los romanos, sino libertarlo del poder del pecado y del poder de Satanás, como leímos en Hebreos capítulo 2. Y en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, pero los versículos 27 y 28, nosotros encontramos otra declaración de Jesús de cuándo vendría el reino de Dios en su consumación. Mateo 16, 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Él está diciendo, algunos de los que están aquí no se van a morir antes que el Hijo del Hombre venga en la gloria de su reino. Bueno, esto tiene 3 explicaciones posibles. Una, o hay algunos de los que estaban allí que todavía están vivos.
Dudamos eso, ¿verdad? Que una persona 2000 y pico de años esté vivo todavía. 2, o Jesús era un loco mentiroso que no sabía lo que estaba diciendo, o Jesús cumplió fielmente lo que él dijo que haría. Y él vino espiritualmente, juzgó a Israel y libertó a sus escogidos. Le dio la redención completa. Hay gente que cuando leen este texto, o cuando uno habla de este texto, dicen, no, eso se refiere a la transfiguración. Pero es que en la transfiguración no se vieron ángeles. En la transfiguración no se fue a cada uno según sus obras. En la transfiguración no hubo ningún juicio. La transfiguración es una representación de la gloria de Jesucristo entonado como Rey, pero no fue su manifestación en este mundo. Hay duda de que pueden creer de que eso se refiere a la transfiguración. Mateo capítulo 26, Jesús volvió a decir que Él vendría estando vivo algunos de los que estaban allí. Mateo capítulo 26, desde el versículo 60, vemos una declaración de la venida del reino de Dios. Dice, vamos a leer del versículo 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Levantándose el sumo sacerdote, dijo, ¿no responde nada a lo que testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis visto su blasfemia. Así que Jesucristo dijo, tú lo has visto, tú lo has dicho, yo soy el Rey. Jesucristo está citando 2 pasajes del Antiguo Testamento. Está citando el Salmo 110, versículo 1, y está citando Daniel 7, 13 y 14. Entonces dice, me verán sentado a la diestra del poder de Dios. Y hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que dicen que él cuando subió al cielo se sentó a la diestra del poder de Dios. Esteban lo vio sentado a la diestra de Dios. Hechos capítulo 2 dice que está a la diestra de Dios. Entonces él vendría también como Rey. Dice ahí, viniendo en las nubes del cielo. Más adelante nosotros vamos a ver que venir en las nubes del cielo significa venir en la gloria y venir en juicio. Entonces él está diciendo que lo iban a ver ellos, los del Sanedrín, que no se morirían todos. Así que la venida del reino de Dios en su consumación era una venida espiritual que se daría al fin del antiguo pacto cuando se completara totalmente, cuando el pueblo del antiguo pacto fuera juzgado, y entonces se establecería el nuevo pacto con un nuevo templo espiritual que es la iglesia, y Cristo entonado en el cielo como Rey, gobernando el templo. Mi hermano, mi hermana, que me escucha, es que depositen su fe en Jesucristo como Señor y como Salvador. Primero como Salvador. Que a través de su muerte, Él puede perdonar eternamente todos nuestros pecados. Y como Rey tiene total control de todo lo que sucede en nuestra vida. Que la gracia, el favor y la misericordia de nuestro Jesucristo sea con cada uno de vosotros y que su reinado se posesione de nuestras vidas.